Usted tendrá la autoridad para que todos sus discípulos reciban esa restitución. Fight to win. Pelea para ganar. Do not be afraid of the world. No le temas al mundo. This is God's time. To take the fire to the nations. Estás mirando hacia arriba porque de allá viene su bendición y viene su provisión. Regístrate ahora en convenciong12.com. Muy buenos días, ¿cómo están? Un muy feliz año para todos. Pasaron felices. Empezó algo nuevo. Un nuevo comienzo. Creo que ya estamos viviendo en ese nuevo comienzo. Usted por fe debe creerlo y debe moverse en fe este año porque vienen cosas buenas. Yo lo siento en mi corazón. Un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo en la transmisión online. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor hable también a su corazón. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y podamos entrar en la presencia de Dios. Porque aquí está nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz, aquel que se hizo carne para librarnos de la muerte, para perdonarnos del pecado, para quebrantar en nosotros toda maldición, para hacernos libres de las deudas, de la ruina, para cortar las ataduras que no nos dejaban avanzar, para romper cadenas en nuestro corazón. Aquí estás tú, Jesús. Bienvenido. Denle la bienvenida al Señor en su corazón. Oh Espíritu Santo, bienvenido. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bienvenido. Tú eres el invitado de honor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Rey. Y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia, solo es por tu gracia. Que tiene que agradecerle al Señor en esta mañana el poder estar de pie, el poder venir a su casa, el poder levantarnos para adorarle, para buscarle, para pedir su dirección, para pedir su palabra, para que hable a nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Jesús, para que tú nos hables, para que tú ministres, para que tú desarraigues lo incorrecto, para que tú afirmes tu perfecta voluntad, tu llamado en nosotros. Afírmanos más. Aquí estamos, Jesús, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Hoy te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Titulé el mensaje: una persona del reino.
una persona del reino. Hay un libro que el año pasado leí que me gustó muchísimo y se llama Una mujer del reino. Algunos hombres leyeron Un hombre del reino. ¿Alguno lo leyó? José Miguel, gloria a Dios. ¿Alguien más? Bueno, ahí está en el bookstore. Allá veo a Andresito, muy bien. Andrés Aguirre, muy bien. Ahí en el bookstore está y habla, bueno, los hombres, un hombre del reino. A mí me gustó mucho el de las mujeres, Una mujer del reino. Y el libro de Tony Evans habla de cómo como cristianos debemos realmente vivir como hombres y mujeres del reino, como personas del reino. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que lo que nosotros hacemos día tras día es buscar el reino, ser personas del reino. De esa manera, dice la palabra, vendrá la añadidura. Pero ¿cómo? Buscando el reino. Y usted y yo andamos y escuchamos la palabra de Dios y pasamos tiempo con el devocional y escudriñamos la Biblia y leemos literatura cristiana y nos esforzamos porque queremos ser personas del reino. Yo sé que sí, nosotros no somos del mundo, somos del reino. Entonces el Señor me hablaba acerca de que este año tenemos que esforzarnos en realmente ser esas personas del reino, en realmente vivir como personas del reino, como cristianos del reino. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero realmente no viven como cristianos. No sé si le pasa, pero hablamos mucho a veces de personas conocidas que supuestamente son cristianos, pero no se comportan como cristianos, no viven como cristianos, no hablan como cristianos. Y nuestra meta, queridos hermanos en la fe, debe ser llegar a vivir como personas del reino. Esa tiene que ser la meta. Y yo digo que qué lindo empezando este año nos lo propongamos. ¿Cuántos ya hicieron sus metas? A ver, muy bien. Bueno, si no las ha hecho, queridos, en esta semana propóngaselo. El que decía alguna vez un predicador: el que no sabe para dónde va, cualquier transporte le sirve. Y cuando andamos sin metas, es como que no sabemos ni a dónde queremos llegar. El 31 de diciembre hicimos una actividad en familia muy bonita y fue hacer una cartelera en donde plasmáramos lo que le dábamos gracias al Señor en el 2020 y lo que como familia, todos como familia, mis hijos, Sandro y yo, esperábamos en el 2021. Y fue muy bonito escuchar a los hijos con sus planes y sus sueños y plasmarlos de nosotros. Y fue muy lindo también darle gracias al Señor por el 2020. Tuvimos que exponer la cartelera delante de mis hermanos y de mi mamá. Y yo decía, qué lindo es ver las cosas buenas que Dios hizo, que nos guardó, que nos bendijo. Cuando uno lo plasma se da cuenta que ciertamente Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno y va a hacerlo este año de manera sobrenatural. Pero, ¿por qué le digo? Tiene que anotar las metas a mediano, corto, largo plazo, pero las de este 2021. ¿Qué anhela? ¿Qué quiere hacer? Yo quiero avanzar en estudios teológicos. A mí me gusta mucho la teología, entonces quiero este año proponerme estudiar. Cada uno tiene sus metas de crecimiento, de una cosa, de la otra. Y si no pone las metas, pues ¿a dónde va a llegar? Pablo decía: corred de tal manera que obtengáis el premio. Todos corremos en el estadio, pero no todos se llevan el premio. El que corre sin metas no sabe a dónde va a llegar, pero el que tiene sus metas, yo amo esta visión y amo esta iglesia. Y lo que para muchos de pronto puede ser crítica, o para algunos puede ser crítica, que nosotros todo lo enumeramos. Queremos tener 12 en nuestro ministerio y queremos tener 12 discípulos y a través de esos 12 reproducirnos, que queremos crecer, que oramos por los 144, que oramos por los 1728. Todo lo enumeramos y para algunos es molesto. Ay, es que como que fuéramos números. No se trata de eso. No es que seamos números, es que si no tenemos metas, pues no sabemos a dónde vamos a llegar. El que no ora por sus 12 se puede quedar con 5, con 6 eternamente. Pero si está orando por 12, seguramente que el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Si estás orando por un aumento salarial: Señor, yo quiero ganarme más de tanto. Señor, yo quiero diezmar tanto cada mes. ¿Cuántos han orado de esa manera? A ver. Ah, gloria a Dios, muy bien. Yo me acuerdo que una vez José Miguel me dijo: yo le pedí al Señor que pudiera diezmar tanto mensual.
Y digo, wow, esas metas, ¿cómo el Señor no nos va a prosperar si ve el anhelo en nuestro corazón de querer bendecir su casa? Entonces, hay que tener las metas. Entonces, propóngase hacer las metas este año. En su área espiritual, en su área familiar, secular, ministerial, personal. Haga sus metas. Entonces, a final de año usted podrá decir, ciertamente Dios ha sido bueno, en gran manera bueno. Cuando uno mira las metas a final de año, uno dice, no, Dios es muy bueno, porque generalmente uno cumple un buen porcentaje de las metas, y las que no, pues no estaban en la voluntad del Señor. Sencillamente que no podemos torcerle el brazo a Dios, no estaban en la voluntad del Señor. Mejores planes tenía el Señor para nosotros. Así que hoy quiero hablarle de una mujer muy especial, de la que hemos hablado muchos predicadores. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, una persona del reino. Primera de Reyes 17, 8 al 12. Luego el Señor dijo a Elías, está hablando del profeta Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, diga conmigo, ordenado. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Elías estaba haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Verso 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después de eso, mi hijo y yo moriremos. Una situación bien difícil. Después de eso, imagínense que uno diga, bueno, que me voy a preparar algo de comer y después de eso mi hijo y yo moriremos. Tiene que estar pero en la mala, tiene que estar realmente muy mal para uno hablar de esa manera. Era un tiempo el que estaba viviendo esta mujer en aquella ciudad de muchas dificultades. Israel también estaba viviendo una hambruna que se había demorado 3 años y medio, casi 4 años. Y después de un hambre de tanto tiempo y de una situación en que la tierra no dé fruto, pues la situación es caótica. Imagínense que nosotros no hemos ni completado un año con este virus. Hasta marzo se completa el año. Y mire que anhelamos que se vaya, que ya queremos que esta situación cambie, que creemos porque todo va a salir bien. ¿Cómo será 3 años y medio, 4 años de hambre? Una situación caótica la que estaba viviendo en aquel entonces la sociedad. La economía estaba en crisis, había recesión, porque cuando la tierra no da fruto, cuando no hay producto, cuando no hay alimento, es como que la economía se frenó. No había negociación, no había comercio, no había provisión, había hambre y había dificultad. Y esa era la situación. Tal vez por eso ella dijo, porque cuando uno lee la historia uno dice, ay, como exageradita la viuda. Pero no era exagerada, era que no había que comer, era que no había provisión, era que fuera de la situación de ella personal de su casa, la ciudad estaba viviendo pobreza. Entonces Dios le había dicho al profeta Elías que fuera donde vivía una viuda y que a esa viuda le había dado órdenes de sustentarlo. Mire cómo habla Dios. Cuando Dios nos da una dirección, es una orden. No sé si usted lo ha visto de esa manera. Es una orden. Yo había hecho ya mis metas, ¿no? Como le contaba, tenía claro lo que le había pedido al Señor, y en mis sueños, bueno, Señor, tú me has hablado de ensanchamiento, seguramente que será, hay que cambiar el tejado. Esas tejas que usted las ve bonitas, se les está entrando el agua, parece que no tiene solución, parece que hay que quitar todo el tejado y cambiarlo todo. Y yo dije, bueno, Señor, ¿será que nos vamos a extender? Hay que cambiar el tejado, de pronto si nos podemos ampliar en la parte de atrás, no sé cuáles, como los sueños que uno tiene de crecer la casa de Dios. Cuando yo hago mis metas siempre está todo por delante la casa de Dios.
y Señor, vamos a hacer, y Señor, en el nombre de Jesús, y de pronto yo creo por la pantalla LED y creo por las cámaras de televisión, y le pido al Señor todas esas cosas para que cada día la iglesia se vea más hermosa, para que tengamos un mayor alcance, una proyección, para que todo el que sienta, entre a la iglesia, sienta y viva una experiencia con el Señor especial. Así de que lo mejor para la casa del Señor. Pero me impacta cuando nos llamó el pastor César y le dijo: Sandro, necesito pedirle algo, ¿usted podría hacerse cargo junto con su esposa de la iglesia de Chía? Y nosotros quedamos plop, quedé yo. Y Sandro, amén, pastor, amén, pues sí, claro, pastor, pues nos miramos cómo hacemos con mi esposa. Pastor, yo sabía que usted me iba a decir que sí. Y yo decía: ay, Dios mío, Señor Jesús. Cuando Sandro colgó, le dije: ¿y si le decimos al pastor que lo vamos a poner en oración? Me dijo: ay, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no sería capaz de decirle al pastor que lo vamos a poner en oración. Y me acordaba yo de la viuda, sabe que el Señor me estaba hablando. Me acordaba yo de la viuda y dije: sí, claro, no, ¿cómo le vamos a decir al pastor que lo vamos a poner en oración? Pues es que Él es la voz de Dios para nosotros. Entonces yo dije: bueno, y resulta que tomé el celular y lo abrí. Y entró un mensaje de Visión Social. Hay un grupo en el que yo estoy que se llama Visión Social, y Ricardito Ramírez había puesto algo, y era la declaración del día. Y cuando miro la declaración del día decía: aceptando el llamado. Y yo la miré, mire, yo sentí como el regaño de Dios. Cuando la escuché, es el llamado que Dios le hace a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y le dio una dirección, y Moisés dijo: Señor, yo como que no soy el escogido, de pronto escogí a otro. Como que uno a veces quiere como que zafarse de las responsabilidades que Dios le quiere delegar. Y cuando vi eso, aceptando el llamado, y la declaración nos invitaba a aceptar el llamado, la verdad le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ayer empezamos ya en Chía. Y sabe, porque los planes de uno son diferentes a los planes del Señor. El Señor tiene cosas para ti por algún motivo. No sé cuánto tiempo vamos a estar apoyando y pastoreando también en la iglesia de Chía, pero decía yo, uno es el pensamiento del hombre y otro el de Dios. Que lo que el Señor le pida este año sea como la orden que le dio Dios a Elías y la orden que le dio Dios a la viuda. Dios le dijo a Elías: vaya hasta un lugar, allá hay una viuda a la que le he dado órdenes de sustentarte. Entonces le dio una orden a la viuda que tenía que cumplirla, le dio una orden a Elías que tenía que cumplirla. No sé qué órdenes el Señor este año te vaya a dar. Ya nos ha dado algunas, ¿no? Levantemos ministerio, hagamos discípulos, prediquemos el evangelio de salvación. Todas esas órdenes, ¿las estamos cumpliendo? Porque por encima de lo que tú hagas, por encima de la profesión u oficio que tú tengas, el Señor nos ha llamado a evangelizar. A donde usted vaya, debe estar ganando almas, debe estar predicando el evangelio de salvación, para su propia ministerio, para el ministerio de otro, para la iglesia de Zipaquirá o para la iglesia de otro lugar, pero estamos llamados a evangelizar. Y muchas otras tareas Dios nos delega, como le delegó a Elías, como le delegó a la viuda. No sé qué tarea le vaya, pero no le vaya a decir este año al Señor que Señor, que Señor, que es que la verdad no puedo, que es que Señor cuenta con otro porque yo estoy un tantico ocupado, que Señor, tú sabes que si pudiera yo lo haría, tú sabes, Señor. Yo tenía una discípula que me decía: ay, Dios sabe que yo quiero, pero no pude. Y siempre me decía lo mismo: Dios sabe. Y un día le dije: no, Dios sabe que tú no lo quieres hacer. Porque a veces ese Dios sabe es que es el pero que fue que. ¿Sabe? Si queremos esa bendición sobreabundante que el Señor tiene para nosotros, también tenemos que mirar cómo le vamos a responder al Señor. Hay muchas maneras. Quiero enseñarle algunas. Primero, demuestre su fe. Lo primero, demuestre su fe. Este es año de demostrar la fe. Ya pasamos el año de la fe pasado, crecimos en fe, nos tocó tener fe para el alimento, para seguir teniendo provisión cuando todo estaba cerrado, cuando estábamos encerrados en las casas. Tuvimos que tener fe para creer por sanidad. Algunos tuvieron que tener fe para creer por sanidad de familiares, por sanidad de uno mismo que esté bien. Tuvimos que tener fe para tener recursos. Tuvimos que crecer en la fe para creer que no nos íbamos a arruinar, que el jefe nos iba a seguir contratando,
que la empresa no iba a caer en bancarrota, que no nos iban a echar, que no iban a hacer reducción de personal y que en esa reducción íbamos a salir nosotros. Tuvimos que tener fe para muchas cosas. Pero este 2021 es el tiempo de demostrar la fe. Es el tiempo de demostrar la fe. La mujer le explicó a Elías que no tenía nada para darle. Y mire, Elías había recibido un mensaje diferente. Dios le dijo: ve a Sarepta, a un lugar en Sidón, y allá habrá una viuda que te sustente. Entonces Elías se fue creyéndole a Dios y dijo: yo voy a llegar allá y allá una viuda me va a recibir y me va a sustentar. Pero llega allá y la viuda le dice: yo no tengo nada. Era como un mensaje diferente. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Probando la fe de la viuda y probando la fe de Elías. El profeta también es probado. A veces uno siente: eso lo dice el pastor porque él tiene fe. Eso lo dice mi líder porque él no vive lo que yo vivo. No, déjeme decirle que todos en la vida en Cristo hemos pasado dificultades y todos seguimos siendo probados en la fe. Elías era el profeta y Dios le dice: vaya donde la viuda, que la viuda lo va a sustentar. Y llega donde la viuda y la viuda le dice: yo no tengo nada. Y la viuda también había recibido una dirección del Señor que tenía que cumplir. Versos 13 y 14. Estamos en Reyes 17, Primera de Reyes 17. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Deténgase un momentico ahí. No tengas miedo. No sé cuáles son sus planes para este 2021, ya los que hicieron las metas. No tengas miedo. Que dicen las noticias que esto va a seguir y que nos esperan los peores meses. No tengas miedo. Cuando Dios nos envía a hacer algo, siempre su palabra nos respalda. Y hoy el Señor te está diciendo: no tengas miedo. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Le dijo a la viuda: sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, mire esta parte. Luego, con lo que te sobre, prepara comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en los recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Sabe qué le dice hoy el Señor? No tengas miedo, persevera, tómate de mi mano, mantente asiduo a mi palabra y siempre habrá harina y aceite, siempre habrá provisión, siempre habrá vestido, siempre habrá abrigo, siempre habrá protección, dice el Señor, hasta que Él lo decida. Amén. Entonces, queridos, Elías le estaba pidiendo a la viuda una demostración de fe. ¿Qué le estaba diciendo? No tienes nada. Un puñado de harina es lo que le cabe en una mano, un poquito de harina. Y dice ella, ahí en el jarro, en el fondo del jarro, un poquito de aceite. O sea, tenía ese poquito de harina, ese poquito de aceite para hacer una supuesta comida para el profeta, para ella y para su hijo. Y entonces ella le dijo, ya le había dicho antes: Señor, por el Dios, o sea, como diciéndole, se lo juro, pero en otras palabras, por el Dios suyo le digo que no tengo, solo ese puñadito de harina y ese poquitico de aceite en el fondo del jarro. Y él le dijo: no te preocupes, ve y hazlo, cocíname. Mire cómo es la vida, ¿no? El profeta supuestamente venía a bendecir a la mujer, pero le dice: cocíname el panecito a mí, hazme primero la tortica cocida, el panecito para mí, y con lo que sobre, haz para ti y tu hijo. ¿Saben? Miren la fe, toda la fe como es probada. Esa mujer hubiera podido sentirse rechazada. Esa mujer, si no tuviera como un concepto claro de sí misma, de Dios, tal vez hubiera podido decir: ¿cómo así que las sobras para mí? Porque le dijo: con lo que te sobre, te haces un panecito para ti, para tu hijo. Con lo que te sobre. Pero el profeta le dijo: primero me das a mí. Increíble. Yo cuando lo leo digo: tremendo. Dios le estaba diciendo algo que podía ser ilógico, que podía ser absurdo para ella.
¿Es lógico lo que nosotros hacemos para el mundo? No. ¿El que usted madrugue un domingo es lógico para el mundo? No. ¿El que usted diezme u ofrende es lógico para el mundo? No. Para el mundo las cosas que nosotros hacemos pueden ser locura, pero para nosotros son fe, son abundancia, son prosperidad, son salvación. Así lo fue para esta mujer. Mire, Elías le dijo que hiciera una demostración de fe y ella obedeció. Usó lo que le quedaba para obedecer a Dios. No use lo que le queda para ser rebelde con Dios. Use lo que tenga para obedecer a Dios. Use lo que tenga para obedecer a Dios. No para poner el pretexto, no para decirle que fue que. Use lo que tenga para obedecer a Dios. Y déjeme decirle, le dio algo desconocido. Le dio a un desconocido alimento antes que darle a su hijo. Mire que no es lógico. No es lógico. Elías le pedía que hiciera algo ilógico, como que primero dame a mí, como quien dice, ella pudiera haber dicho, ay, ¿qué se cree? No sé si usted ha comentado de los que sirven aquí en la iglesia. Me dicen que a veces en la casa les dicen, eso, vaya ya a limpiarle los zapatos al pastor. Los que los ven la familia que viene y ve que están sirviendo en la entrada de la iglesia, en la puerta o aquí dentro del protocolo. ¿Qué piensa la gente de fuera de que nosotros sirvamos en la casa del Señor? Pues que estamos locos. Como el Chespirito, tú y yo somos locos, Lucas. Algo así, pero para nosotros es bendición. Estamos atesorando argumentos en el reino de los cielos. Podemos decirle, Señor, este virus no me destruirá, porque tú has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Tú me libras del lazo del cazador y ninguna peste destructora acaba conmigo. Y lo creemos en nuestro corazón, porque estamos bajo la sombra del Altísimo, porque tenemos cobertura. A diferencia del que dice, yo oro en mi casa porque no necesito de una iglesia ni de nadie que me diga lo que tengo que hacer. Nosotros, gracias al Señor, si nos ceñimos a otro. Gracias al Señor, como dice la palabra, Pablo decía, ya no me mando solo, ahora otro me ciñe, otro me dice lo que tengo que hacer. Ahí está nuestra victoria. Ahí está. Yo a veces llamo a José Miguel a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, le digo, José, predicas mañana la ofrenda. Y me dice, amén, amén. Un día le dije por la mañana, ¿no? Como a las 7 de la mañana, porque a veces nos toca con Sandro organizar varias cosas, el uno va para un lado, el otro para otro. Hoy está en Chía Sandro. Y Ricardito y Jenny nos están apoyando en UAT. Entonces decía yo, a veces nos toca organizar así. Y yo digo, el siervo de Dios, la persona del reino dice, heme aquí. Y está listo, preparado. Así tenemos que ser con el Señor. Que si el Señor te dice, este tiempo vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, este es tu año, incomódese por Dios. Obedezca al Señor, úselo poco para que Dios pueda bendecirle. Ella dejó de darle primero alimento a su hijo. Cualquiera diría, madre desnaturalizada, que se va para la iglesia y deja descuidado a sus hijos, que le importa más la iglesia y el pastor, que se la quiere pasar allá metida, solo le falta llevar la cama. ¿He escuchado por ahí algo así? Yo lo escuché de mi mamá mucho tiempo y de mi casa. Debían pagarles por todo eso que ustedes hacen, me decía mi mamá. Y yo decía, uy, Dios mío, yo sentía que el diablo la usaba para hablarme. Luego, gracias al Señor, se convirtió y hoy en día es cristiana. Verso 15 y 16. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué hizo la viuda? Obedeció, hizo caso. Verso 15 y 16. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Cuántos dicen amén? Verso 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Diga conmigo, tal como el Señor lo había prometido. Lo que el Señor te prometa, Él lo cumplirá. Bueno, ya me escuchó Patricia, gracias Pati. Lo que el Señor te prometa, Él lo cumplirá. ¿Sabe a quién se lo cumple? Al que lo cree. Usted puede estar ahí sentado
diciendo, ay, amén, ay, gloria a Dios. Pero puede estar diciendo, amén, yo me apropio de esa palabra, el Señor lo hará, lo creo y me voy para mi casa creyéndolo. Así se recibe una palabra. Porque, ¿sabe? Por eso el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos se sientan a escuchar, pero salen y siguen viviendo la vida exactamente igual. Y si uno se sienta a escuchar la palabra del Señor es para ponerla en práctica. Y si uno se sienta a escuchar es porque su vida va a cambiar, porque la espada es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. O sea, lo incorrecto de tu vida debe cambiar por la palabra de Dios. Entonces, fíjese, el siervo le dijo a la viuda, haz como has dicho, pero primero tráeme una tortica a mí, luego con lo que te sobre comes tú y tu hijo. Porque el Señor ha dicho, la harina no escaseará, el aceite no disminuirá. Y yo digo, wow, o sea, declaró la palabra. El profeta declaró la palabra. Y la mujer, la viuda, que no era ni siquiera la más creyente, la creyó y la obedeció. Fíjese la diferencia. ¿Por qué se cumplió? Porque ella la creyó, porque ella obedeció. Fíjese, no le dijo al profeta, ¿qué se cree? ¿Usted no que es el profeta? Pues a ver, ¿usted no que venía a ayudarme? ¿Usted no es enviado por Dios? ¿O le dijo, ¿usted qué se cree? ¿Porque viene a darme órdenes? O no sé, hay quienes realmente siempre están pensando como en defenderse. Pero sabe, el Señor siempre mira la humildad del corazón. Algo que yo veo es que el Señor mira la humildad del corazón. Dios le dijo a la mujer y puso a prueba su fe, y ella tuvo que demostrar la fe y tuvo que demostrarla obedeciendo. ¿Y sabe cómo la demostró? Porque el profeta le dijo, primero ve y cocíname una tortica a mí. Estaba probando su fe con lo poquito que tenía. Ella hubiera podido haber dicho, ¿será que le voy a dar a este lo poquito que me queda a mí? No. Y muchos piensan de esa manera, pero ella dijo, es un siervo de Dios, yo lo voy a honrar y voy a obedecer a Dios, algo pasará. Seguramente que tal vez no dijo, y de aquí en adelante no me faltará el alimento, pueda que no, pero dijo, algo pasará, y obedeció. La orden no era práctica, la orden no era lógica, pero ella obedeció. Sabe, Dios conocía la fe de esta mujer en particular, y por eso motivó a Elías a ir donde ella. Porque en ese tiempo habían muchas viudas. Usted se imagina, después de 3 años de hambre, de 3 años y medio, casi 4 años de hambre, la cantidad de viudas que habían. Los hombres en aquel entonces iban a la guerra, defendían al pueblo de Israel. Y si usted mira en el libro de Crónicas o en Reyes, morían muchos. O sea que las viudas eran muchas. Por eso la Biblia habla de las viudas y dice que le debemos hacer bien a las viudas. Dice que si hay viuda en medio de nosotros, la sustentemos, que le hagamos bien, que le demos provisión, que pensemos en las viudas. La Biblia habla mucho de las viudas. En aquel entonces habían muchas viudas, pero Dios se fijó en una en especial, y fue la viuda de Sarepta. ¿Sabe qué lindo esto? Qué lindo que el Señor se haya fijado en usted. No sé si se ha visto como la viuda, pero yo siento como que el Señor un día hallé gracia delante de Dios y me llamó. Usted está sentado ahí porque un día llamó la atención de Dios y el Señor puso a alguien a que le hablara y a que le predicara. Usted está aquí porque el Señor le sacó, y así como la viuda halló gracia, usted también halló gracia delante del Señor, y seguramente que el Señor le dará direcciones para su bien, para su bendición, como lo hizo con la viuda. Fíjese que Dios no halló la viuda en la iglesia, Dios la halló fuera, en una tierra extranjera, en los lugares más sorprendentes. ¿De dónde nos sacó el Señor? De diferentes lugares. Nos llamó, nos rescató, y así como la viuda hallamos gracia delante de Él. ¿Sabe? La fe no depende de una religión. La fe depende de tu comunión con Dios. Y este año, para que usted tenga la capacidad de decirle al Señor, heme aquí, conforme a lo que tú me guíes a hacer, me direcciones a hacer, la fe para creer en que usted puede comprar su casa, en que Dios le va a dar la provisión, en que podrá pagar las cuotas, o la pagará de contado, o Dios dará la provisión, tiene que estar primero en su corazón, pero por una vida de fe. La fe no depende únicamente de venir a la iglesia. La fe depende de que usted se determine a creer en lo que Dios dice. Este año, si quiere alcanzar sus metas, si quiere terminar en victoria, debe acrecentar la fe. ¿Cómo? Pase tiempo con la palabra.
¿Cómo? Escudriñe la Biblia, lea todos los días, no pase los días sin saber qué dice la palabra de Dios, crezca, lea, propóngase a leer un libro, por lo menos mínimo un libro de literatura cristiana al mes. Propóngase. En este tiempo estoy leyendo Este es tu mejor tiempo de Joel Osteen y estoy leyendo Descalificado de Stephen Furtick. Tiene que leer. Si uno quiere crecer, a veces o no se siente, algunos dicen es que no me siento como tan capacitado para hablar en la célula. Lea. La lectura le da léxico, le da vocabulario, le da hasta buena ortografía. Yo le digo a mi hijo Samuel, lea, porque en los colegios ya no enseñan ortografía. A mí me corregían y me tocaba corregir la palabra y escribirla 100 veces si me equivocaba en el colegio de la presentación. Pero hoy en día no, los profesores no corrigen ortografía, ¿no? Si al caso les bajan unas décimas por tener mala ortografía. Entonces con Samuel, que nadie le ha corregido la ortografía, me ha tocado, lea, Samuel, lea. La manera de tener mejor ortografía, mejor léxico, mejor vocabulario es leyendo. Pero ya hoy en día no se promueve la lectura. Yo le digo, lea un libro de literatura cristiana mínimo al mes. Eso fue algo bueno que Dios hizo. Mire cómo Dios todo lo encamina para bien. Cuando nosotros empezamos con Sandro La Vida en Cristo, nos propusimos a leer un libro mensual. Y cuando entramos en ese tiempo a la escuela de líderes, en cada trimestre nos tocaba leer 2 libros, obligatorio. Leíamos 2 libros, uno en seminario que se llamaba en aquel entonces, y en doctrina leíamos otro, uno de la visión y uno solo de crecimiento espiritual. Y eso nos ayudó tanto, porque claro, crecimos espiritualmente leyendo en esa época Bienvenido Espíritu Santo de Benny Hinn, La Cuarta Dimensión del Pastor Cho, todos esos libros, El campo de la batalla de la mente de Joyce Meyer. Y algunos no eran ni siquiera tan atractivos. Me acuerdo, uno se llamaba Todo por Amor y era un libro que explicaba detallada la pasión de Cristo, pero no así con esa fluidez que la cuenta el pastor César, sino con muchos detalles médicos y muchas cosas que no era tan fácil la lectura. Y nos acostumbramos a leer, pero uno a veces quiere la bendición caída del cielo. ¿Sabe lo que siento decirles? Esfuércese. Lo que siento decirles este año, determínese a llevar una vida con el Señor de fe. Entonces conquistará lo que se proponga. Entonces no irá de error en error y de fracaso en fracaso, sino de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Lo segundo, responda al llamado. Responda al llamado. Lucas 4, 25, 26. Lucas capítulo 4, es 2 versos que hablan de esta misma viuda. 4, 25 y 26. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Responda al llamado. Lo que le decía, Elías no fue enviado a la viuda que le quedaba ahí al lado de la casa, porque habían muchas viudas. 3 años y medio de hambre. Dios lo envió a un lugar lejano que a Elías le tocó caminar, ir hasta allá en tiempo de hambre, seguramente pasando dificultades. Es que a veces queremos todo fácil y el Señor no nos la pone tan fácil porque Él se quiere glorificar. Entonces a veces las cosas se nos demoran un poquito, a veces se retardan un poquito, a veces como que el Señor nos pone a doblar rodilla, pero es porque Él se quiere glorificar. Y yo entendía esto. En cambio, dice, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Le tocó al profeta también pagar un precio. Queridos, en la vida en Cristo a todos nos toca pagar un precio, sin excepción. Eso no es que unos sí, otros no. No, las pesas del Señor son diferentes a las del mundo. La medida de Dios es justa, porque nuestro Dios es justo. Y a todos nos toca pagar un precio. A todos nos toca. Le tocó al profeta ir hasta un lugar extranjero, pero Dios quería que encontrara a esa viuda, porque en esa viuda había encontrado un corazón fiel, un corazón de fe, un corazón que le respondería. Dios seleccionó a propósito a la viuda. Dios seleccionó a propósito al profeta Elías. Dios no te llamó a ti al azar. Tú no estás aquí porque se le chispoteó.
al Señor como al Chavo del 8. No, estamos aquí porque el Señor nos llamó, hallamos gracia delante del Señor y con lazos de amor nos trajo a su presencia. Por eso estamos aquí. Por eso venimos a la iglesia. Con la mejor actitud. Así de que siéntase favorecido. No se ponga como que yo soy, si algo me molesta, me voy como pendiente de por qué se argumenta y como pendiente de quién se equivoca y como que diciéndole al Señor, bueno, o las cosas son como yo quiero o me voy. Porque al contrario, nosotros lo que somos es favorecidos, bendecidos por gracia, escogidos como la viuda. Por misericordia y favor de Dios es que estamos en este lugar, con los ojos puestos en el Señor. Ayer hablaba con la asistente del pastor Carlos Blanco, que recibir una iglesia donde el pastor ha fallecido, ay, Dios mío, no se imagina. No es fácil, pero algo que yo veía es que la doctrina del pastor Carlos, su manera de enseñar a Jesús, fue tan fuerte que la gente tiene sus ojos puestos en Jesús. Lloran a su pastor y están tristes por su pastor, no se consuelan todavía por la muerte de su pastor, pero tienen los ojos puestos en Jesús. Y algo que yo le digo al Señor y le digo a Sandro, la iglesia en Zipaquirá tiene que tener los ojos puestos en Jesús. No es que yo voy a la iglesia si predica el pastor Sandro, no es que yo voy a la iglesia si están los pastores, pero si no están como que me devuelvo. Esa es una actitud inmadura y no es una actitud espiritual, porque nuestros ojos están puestos en el Señor y a quien el Señor delegue y ponga, a ese yo escucharé, porque a través de ese Dios me va a hablar, como Dios le habla a los miembros de la célula a través tuyo. Así es que le servimos al Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere. No levantamos ídolos ni hombres, sino que estamos para servirle a Dios donde Dios nos ponga, a través de quien Dios quiera hablar. Dios envió al profeta a hablarle a la viuda. La fe implica ir más allá de lo que podemos ver. Entonces este año no mires tus recursos, no mires las finanzas, no mires lo pesado que te ha tocado, tal vez educando a tus hijos, madres cabezas de familia, o los dictámenes de los médicos, o las diferentes cosas que se han levantado. Determínate a ver a Dios por encima de todas estas cosas. Determínate a creer lo mejor de tu esposo, lo mejor de tus hijos, porque esa es la fe que te va a llevar a ver milagros. Esa es la fe que te va a llevar a conquistar. La fe sin obras es muerta. Haga cosas difíciles este año para Dios. Haga cosas difíciles. El que no servía antes, prepárese porque este año va a servir. El que no había empezado su grupo Go, su célula, prepárese porque este año el Señor pondrá a las personas a las que tú les hablarás de Él. ¿De qué nos serviría llegar si el Señor nos llamara a su presencia o nos hubiera llamado, que hubiera podido haberlo hecho en esta pandemia, y hubiera dicho, te necesito ya en mi reino? ¿Y qué le hubiéramos dicho? O sea, ¿qué fruto le hubiera presentado usted al Señor? Aquí estoy yo, Señor, gracias por lo que me diste, hiciste los milagros. ¿A quién ganó? ¿Cuántas vidas se restauraron? ¿Cuántos conocieron del Señor a través tuyo? ¿Cuántas personas cambiaron? Algún fruto tendremos que presentarle al Señor cuando Él nos llame a su presencia. Así de que no se preocupe tanto si lo toca el COVID o no lo toca el COVID. Preocúpese por tener un fruto que mostrarle al Señor para cuando el Señor determine llamarle, sea ahora, en 50 o en 100 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que el Señor nos llamó a hacer. Haga cosas difíciles este año para Dios. Entonces se sorprenderá también de lo que Dios va a hacer con usted. No siga siendo el mismo. Si hay orgullo en su corazón, pídale al Señor que pueda quebrantar ese orgullo. Si le ha costado someterse y es de los que no quiere que nadie le dirija, mire a Pablo. El Señor lo llevó a grandes cosas, a liderar, a abrir iglesias. El Señor lo llevó a hablarle a muchos, pero porque se ciñó a Dios, porque permitió que otro le dijera lo que tenía que hacer. Debemos ser esa clase de personas. Esas son las personas del reino. Esas, los que se ciñen a otro, los que dejan que otro les sujete y les diga lo que tienen que hacer, los que obedecen como obedeció la viuda sin ser la mujer más cristiana de aquel entonces. Esa tiene que ser su fe este año. Crea en la fidelidad de Dios. Y termino con esto. Crea en la fidelidad
de Dios. Deuteronomio 7:9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto, quien cumple su pacto. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Y cuántos obedecen sus mandatos? Dice la Biblia que Él cumple su pacto porque Él es fiel contigo y con tus generaciones. Dios le dijo a la mujer: habrá alimento para ti y para tu hijo. Póngase en pie, por favor, y vamos a iniciar tomando la ofrenda. Dios le dijo a la mujer a través del profeta: habrá alimento para ti y para tu hijo. Y antes de que oremos por la palabra, quiero tomar la ofrenda. Hoy el Señor te dice: dame primero a mí y habrá provisión para tu casa. Dios le dijo a la viuda: dame primero a mí la tortica, cocíname primero a mí, y con lo que te sobre, con lo que te sobre, con lo que te quede, comerás tú y tu hijo de aquí en adelante. Pero hoy te digo algo, le dijo el profeta: la harina no escaseará. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá. Pero primero haz como te estoy diciendo: dame a mí. Y quiero tomar primero la ofrenda porque, ¿sabes? Sentí de parte del Señor primero la casa de Dios. Que haya este año un sentir en nuestro corazón de cumplirle a Dios. El profeta le dijo: primero a mí y luego habrá de sobra para ti. Tome su ofrenda hoy y levántela. Quiero hacer una oración especial hoy por esas ofrendas. Y quiero declarar lo que el profeta dijo. Aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión online, están apareciendo en pantalla las cuentas para que usted pueda hacer desde su casa, porque por algún motivo tal vez no ha podido venir y no ha podido estar con nosotros aquí en la iglesia. Puede hacer también su transferencia desde su casa, acercarse a una sucursal bancaria a través de Nequi. Ahí están saliendo en pantalla las cuentas. Pero voy a invitarle a que también usted ahí desde su casa este año pueda decirle: Señor, primero lo tuyo. Los que estamos aquí, primero lo tuyo. El que crea, el Señor le bendecirá. Y quiero desatar la palabra. No tengas miedo, le dijo el profeta a la viuda. Sigue adelante y haz como yo te digo. Cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara comida para ti y tu hijo. Levante sus manos al cielo y declaro hoy: siempre habrá harina y aceite de oliva en los recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Recibirás la lluvia temprana del Señor. Mientras no haya aumento salarial, mientras la tierra no esté dando fruto, mientras no haya provisión también dada por Dios, el Señor verá cómo te sustenta. Lo hizo con Elías a través de una viuda que no tenía nada, y lo que tenía lo dio para que hubiera provisión para ella, para su casa, para su familia. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, declaro que esta palabra se cumple. Tú pones personas de fe en esta iglesia que demostrarán su fe a través de sus diezmos y sus ofrendas también. No solo con una vida de santidad, no solo con una vida de compromiso y de entrega, sino también con sus ofrendas. Siempre habrá harina. Hoy declaro, Señor, como profeta tuya, que siempre habrá harina y aceite, que siempre habrá abrigo, que siempre habrá provisión, que siempre habrá alimento, que habrá para el estudio de los hijos, porque somos tus hijos, Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice tu palabra. Hay herencia para los hijos de nuestros hijos, hay provisión para nuestra casa. Hoy lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
consejero. Gracias por tu palabra, Jesús. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Ahora levántese, póngase en pie, por favor, y vamos a pedirle estas 3 cualidades al Señor. Tal vez este es un tiempo no tan diferente a aquel entonces, un tiempo en que ha habido una situación económica en el mundo no tan fácil, una situación emocional, familiar no tan fácil, una recesión tal vez, pero el Señor nos sostendrá. Así como le dio órdenes a una viuda para sustentar a Elías, Dios verá cómo lo hará contigo, cómo te dará provisión, cómo saldrás en victoria en ese trabajo, en ese negocio, en esa nueva empresa, en ese emprendimiento, en eso que estás haciendo. Dios sabe cómo lo hará, tal vez tú no. Tal vez lo que tú sientas que tienes, tal vez es poco, pero eso poco Dios lo bendecirá. Eso que tienes, Dios hará algo especial. Hoy te dice: no tengas miedo, levante sus manos al cielo. No tengas miedo, sigue adelante. Sigue adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que permanece unido a mí da mucho fruto, dice el Señor. Este año tómese de la vid verdadera. Aférrese a la vid verdadera. No se suelte de la mano del Señor. Él le dice hoy: yo soy la vid, yo soy la vid. En mí hay fruto, en mí hay vida. Yo soy la vid verdadera. Aferrado a mí darás mucho fruto. No tengas miedo, sigue adelante, demuestra tu fe. Es año donde podrás decirle: Señor, heme aquí. Así como la viuda, hazme una torta primero. Heme aquí, que tú puedas decirle: heme aquí. Ella creyó y fue y hizo, y hubo provisión abundante para ella por mucho tiempo, para su hijo, para su casa, por obedecer a Dios. Oiga, dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero ser así como la viuda de los que obedecen. Así las órdenes que tú me des, Señor, no sean tan lógicas, así nadie las entienda, así afuera las critiquen, así mi familia se queje, diga, critique. Yo decido creerte a ti, Señor. Así la dirección no sea tan lógica, así para muchos seamos locos. Estamos locos por el Evangelio, locos por nuestro amado Jesús, en el nombre de Jesús, porque no nos escogió al azar, porque Dios te vio un día afuera, porque Dios te vio un día y con ojos de amor te miró y hallaste gracia delante del Señor y te llamó a su presencia. Por eso estás aquí. Hoy el Señor te recuerda: hijo, por eso estás aquí, por eso estás aquí. Yo te llamé, yo te escogí. A alguien envié a hablarte de mí, para que vinieras a conocerme, para que andaras en mi palabra, para que empezaras a caminar por camino de salvación. Por eso estás aquí, es por mi gracia. Así como la viuda halló gracia, tú hallaste gracia. Y yo te busqué y no te encontré en la iglesia, te encontré perdido, te encontré en vicios, te encontré en oscuridad y te traje a mi luz admirable, para que vivas una vida en bendición. Responde a tu llamado, porque con llamamiento santo te he escogido, para que cumplas un propósito, para que cumplas un propósito. Dios quiere ver hoy tu corazón. Él está mirando tu corazón. Será año de hacer cosas difíciles para Dios. No solo lo que nos quede fácil, no lo que podamos hacer sin mayor esfuerzo. Cosas difíciles para Dios. Y crea en la fidelidad de Dios. Reconoce por tanto que el Señor es verdaderamente tu Dios, que Él es Dios fiel. Cumple el pacto por 1000 generaciones. Y levante sus manos, porque quiero declarar: y derrama su amor inagotable sobre quienes le aman y obedecen sus mandatos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo para nosotros. La creemos y la atesoramos en nuestro corazón, y salimos de este lugar en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Cuántas personas del reino hay en esta iglesia? ¿Cuántas mujeres del reino? ¿Y hombres del reino? Amén. Conéctese con el pastor los sábados. ¿A qué hora es? 8:30. Conéctense, el pastor está dando tremendas enseñanzas, súper lindas. Las mujeres podemos conectarnos a la intercesión como mujeres del reino. Hay intercesión a las 8:30 con la pastora y a las 9:30 también. 2 horarios diferentes. Hable con su líder de 12 y que este sea un año de demostrar nuestra fe. Amados, un feliz resto de día. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde.